La ciencia nos regala respuestas, las vivencias, experiencias. Y en Ser Nutritivo Podcast nos gusta abrir espacio a ambas, particularmente para ayudarnos a sensibilizarnos de cómo es vivir con una enfermedad. Para esto, en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, hablamos junto a Rubí Alcalá sobre cómo es vivir con celiaquía en su experiencia. Y desde ella, respondiendo preguntas como: ¿cómo fue su vivencia y sintomatología para llegar al diagnóstico de celiaquía? ¿Qué retos percibe al momento de hacer sus compras, viajar o salir a eventos sociales viviendo con celiaquía? ¿Qué tan complejo ha sido sensibilizar a sus familiares, amigos y personas que atienden en restaurantes sobre su condición de salud? De esto y más platicamos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. En la última década, el tema de la alimentación libre de gluten se ha vuelto más popular. La evidencia de quitar el gluten en algunas enfermedades autoinmunes e inflamatorias, considerando que pudiera ser útil, ha favorecido no solo al hecho de que las personas conozcan sobre el gluten, sino que también encuentren un poco más de en qué alimentos están y qué tipo de productos pueden ser alternativas. Si bien ya hemos dedicado un episodio, y no cualquier episodio, hablar sobre el tema del gluten. Hablamos en un episodio en la temporada número 8 de Ser Nutritivo Podcast, en el final de la temporada de Ser Nutritivo Podcast, sobre gluten, sin gluten, moda o necesidad. Junto a 3 nutriólogas especialistas en salud digestiva, hoy tomaremos este tema desde un ángulo diferente, el ángulo de la experiencia. Porque si bien la información dentro de las recomendaciones de nutrición, los libros de divulgación y las redes sociales sobre quitar el gluten o no todavía es de mucha controversia, todos coincidimos que en la celiaquía esto es una necesidad. Pero, ¿cómo se vive una dieta sin gluten cuando tienes celiaquía? ¿Qué tan difícil es llegar a ese diagnóstico? ¿Qué tanto es moda o más bien qué tanto las modas pueden impactar a que la sociedad sea indiferente ante esta verdadera necesidad que tienen las personas que viven con celiaquía de no comer gluten? Esto solo puede ser contado desde la experiencia vivencial. Por eso en este episodio recurrimos a la experiencia de vivir una enfermedad de la celiaquía, contada desde la voz de Rubí Alcalá Gil. Ella es parte de nuestra comunidad de escuchas y hoy dará voz a su historia contándonos lo que vive una persona con enfermedad celíaca. Bienvenida, Rubí. Muchas gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast. Hola Gris, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Es un espacio que sigo desde hace tiempo y siempre he admirado mucho tu trabajo, entonces estoy muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por eso. Gracias por seguirlo, gracias por ser parte de la comunidad y qué bonito que hoy levantes la mano además, porque decir que nos encontramos a manera de coincidencia por ahí hace algunas semanas en un domingo y me dijo, ya sabes que yo me está tocando vivir esto y creo que me gustaría poderlo compartir y yo creo que es muy importante. En nuestra introducción de Ser Nutritivo Podcast hacemos mención de la ciencia y la experiencia. Y es que muchas veces vamos a hablar de números, nos vamos a hablar de condiciones, pero dejamos afuera todo lo que se aprende en la experiencia de un individuo que tiene una condición de salud y el cómo el desenvolverse en una sociedad a veces no tan sensible a estas enfermedades no suele ser tan fácil. Entonces, en esta intención de sensibilizarnos a qué es vivir con una enfermedad celíaca, pues hoy Rubí nos acompaña a hacerlo. Me gustaría pedirte, por favor, que me ayudes a platicarnos un poco sobre qué síntomas, qué signos, o sea, qué sentías tú que te hizo buscar apoyo médico para poder llegar antes de este diagnóstico. O sea, ¿qué te llevó a buscar este apoyo? Creo que cuando alguien empieza a escuchar un poquito de la enfermedad celíaca lo relaciona con síntomas gastrointestinales, pero en mi caso, mis primeros síntomas de que algo no estaba bien los recuerdo de hace aproximadamente 5 años y empecé con algo que solo puedo describir como cuando vas al cine y el camarógrafo se está moviendo muchísimo y todas las escenas, como si el camarógrafo estuviera corriendo y todas las escenas están movidas y no lo puedes enfocar y no puedes concentrarte. Esa era mi forma de describirlo, como
que tenía esta neblina mental que no me permitía ni concentrarme en estudiar o en trabajar, ni siquiera en lo que estaba viendo alrededor. Entonces, pues la verdad es que sí me preocupé bastante. Llegué a ir con varios médicos y no me daban un diagnóstico pues final. Entonces, eventualmente llegué a ignorar el síntoma. Fue como de, ya llevo tanto tiempo así que se volvió parte de mi vida. Después empecé a tener bastantes ataques como de ansiedad, dolor en el pecho, una arritmia. Entonces esto lo intenté canalizar con un cardiólogo. Él me hizo bastantes estudios en los que todos concluimos que todo estaba bien. O sea, él me lo planteó como ese estrés. Entonces ahí también dije, ok, pues si todo está bien y sigo bien, pues relativamente bien, pues a seguir como con mi normalidad. Después tuve un periodo de años con bastantes problemas gastrointestinales como acidez, como gastritis, cosas así. Y me pasó que el año pasado me rompí un tendón del hombro. Entonces, con todo el medicamento que tuve que tomar por mi cirugía, estos problemas incrementaron bastante. A tal punto que después de una fiesta, por ejemplo, yo empezaba a vomitar sangre. Entonces me preocupé y ahora sí fui con un gastroenterólogo. Le comenté que después de consumir ciertos productos que yo clasificaba como harina, como pizza, como comida rápida en su mayoría, notaba que también me inflamaba bastante. Este gastro me dijo que él me veía más un problema como de gastritis, de intolerancia, pero de todas maneras me mandó a hacer los anticuerpos. Le insistí yo un poquito porque ya había hecho como un poco de investigaciones detrás de esto y al final resultó que sí tenía los anticuerpos yo presentes en contra del gluten. Entonces, después de esto me hicieron una endoscopía y la verdad es que fue horrible porque despierto yo de mi endoscopía y me dicen, señorita, usted tiene una gastritis erosiva crónica, tiene una hernia y tiene daño por celiaquía. Y yo dije, por favor, duérmanme otra vez. ¿Para qué me despertaron, no? Y pues ahí comenzó como, en realidad ya más marcado y más fuerte mi problema de celiaquía. Y poco a poco fui entendiendo que todos estos síntomas que no los tenía como relacionados con mi alimentación por gluten, en realidad eran por eso, porque se me quitaron a la hora de cambiar mi alimentación. Ujú. ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Tú qué edad tienes ahorita? Porque nos hablas de hace 5 años atrás, donde empezaste más o menos con los primeros síntomas, que llaman mucho la atención porque es cierto esto que mencionas de que la mayoría de las personas pues llegan primero con el gastroenterólogo, ¿no? Pensando en que los síntomas van asociados a condiciones gastrointestinales, llámese gastritis, llámese estreñimiento, algunas personas diarrea también siendo muy común, pero no empiezan o no son tan sensibles a veces a identificar o prestar atención a estos signos que también pueden darse a nivel neurológico, a nivel sistema nervioso, que fueron tus primeros síntomas en sí, y que es Sí, triste darte cuenta que pues tú llegaste buscando ayuda y pues no se llegó al diagnóstico desde los primeros síntomas. ¿Cuánto pasaron 5 años? ¿Qué edad tenías? tenía 20, 21 años, ahorita tengo 26. Ok, que es un periodo de tiempo para quienes a lo mejor no conozcan mucho el tema de la enfermedad celíaca, en donde es muy común que se diagnostiquen. O sea, casi siempre es o en niños, en adolescentes o jóvenes adultos, como es el caso de Rubí. O sea, es del rango de edad en donde normalmente se tiende a hacer este diagnóstico. Y platícanos qué tan complicado fue. O sea, tú me hablas de que ya habías pasado por ahí con un médico al principio cuando tuviste estos síntomas, después con el cardiólogo, y me imagino un poco la sensación cuando te dicen, a ver, no hay nada en su corazón, usted trae estrés, bájele, porque a mí me ha tocado, ¿no? Que de repente llegué y recuerdo perfecto a un médico, y justo fue un cardiólogo que me dijo, usted siente mucho. Me lo dijo de una manera como muy, muy despectiva, ¿no? Pero yo muy conectada a mi cuerpo lo vi como algo muy favorecedor. Fue como decir, doctor, yo estoy muy orgullosa de eso.
pero que de repente como que invaliden estos síntomas porque no hay nada anatómicamente fácil de detectar o un síntoma que pueda decir, ah, esto es el problema, de repente genera mucha frustración como paciente. ¿Ahí qué sentiste tú en ese momento? Y sí fue muy complicado porque aparte llegué a ir con un internista, así como de, oye, pues ayuda con esta parte de que te digo que sentía que veía extraño, que mi realidad estaba un poquito distorsionada. Y este internista me dijo, creo que tienes un tumor en el cerebro. Entonces, la verdad entré en un pánico horrible y malamente yo ya no regresé. Fue como de, ok, ¿sabes qué? Llevo así años, no me he muerto, creo que no está tan mal como le voy a pausar Y a probablemente buscarle. no te hizo sentido también lo que te menciono, ¿no? O sea, a lo mejor fue un bloqueo, probablemente, porque también es parte de un mecanismo de protección, pero otra no te ha de haber hecho mucho sentido. Y qué susto que te lleguen con un diagnóstico desde ese lado sin haberte hecho a lo mejor primero una tomografía o estudios más profundos. Y con el gastro, ¿qué tanto tiempo te llevó? ¿Fue desde tu primera intervención que dijo, a ver, vamos a hacer los anticuerpos para ver si va por ahí? O te pasó mucho tiempo y empezó a lo mejor primero con Riopan, pantoprazol o alguno para los síntomas estomacales. O sí fue muy audaz el médico para pensar luego en eso. Y fue desde la primera cita, Mm, pero la verdad es que fue más por mi insistencia mm, que por su recomendación. O sea, su recomendación era, tú tienes gastritis, vamos a tratar tu gastritis. Y yo le dije, estoy totalmente de acuerdo, pero tengo un historial como de identificar que pues ponerle atención a mi cuerpo y saber que las harinas de verdad me caen muy mal. O sea, ¿qué tal si fuera algo más? O sea, ¿qué tal si aparte de seguir este procedimiento, o sea, intentamos algo adicional, ¿no? Como estas pruebas médicas. O sea, la observación que tú ya tenías de autoconocimiento fue parte de las pistas esenciales para ti para sospechar y pedirlo. Qué importante el paciente activo, ¿no? En su observación, automonitoreo y en la búsqueda de su enfermedad. Porque si no, podría haberte llevado años. Y qué importante un Sí. médico receptivo a lo que también el paciente está mencionando, ¿no? Podría haber sido que alguno a lo mejor con ego muy alto podría haber dicho así como, ¿quién es el médico aquí, no? O sea, como, ¿por qué? Y en el caso fue muy abierto a ver, vamos a observar. ¿Había algún antecedente familiar? Porque se sabe que la celiaquía, con este efecto o condición que tiene como autoinmune, muchas veces hay una línea familiar, ¿no? De personas que ya lo han tenido y que hace mucho más sencillo el sospechar. ¿Había? No, al contrario, yo llegué, hice mi debut en la enfermedad y a partir de mí, un primo también que ha empezado con síntomas. Ujú. Pero sí, no, no había un tío, ni papás, ni personas adultas, bueno, más adultas, que tuvieran esta experiencia. Ujú. O que a lo mejor, porque también eso es cierto, que hoy cada vez se diagnostica más. Antes se decía que era un 1, un 2% de la población. Hoy ya se han subido estos datos y hay quienes hablan de 3,5 hasta 5% de la población que tiene celiaquía, porque ya hay más apertura y búsqueda a hacer diagnóstico. Hay más conciencia, hay más información por parte del paciente, pero yo te pregunto esto porque creo que es muy necesario que hablemos entre personas de nuestra familia de nuestras condiciones de salud. O sea, a la hora en la que tú expresaste a tu familia y probablemente tus papás mencionaron con sus hermanos, o sea, ya permitió que tu primo sospechara y a lo mejor le ahorraste años de camino que a ti te tocó vivir estos 5 años sin saber que era el diagnóstico, ¿no? Sí, justo sí, eso pasó. Le encaminé un poquito, pues todo lo que estaba pasando y que también él no había como levantado la mano. Ujú. Y a lo mejor alguien lo había vivido, pero pues siempre pensó que era diarrea, ¿no? O siempre pensó que era normal vivir sintiéndose mal o con neblina mental y nunca levantó la mano, tuvo la inquietud o los recursos, porque también aquí entra el tema económico. Te hicieron una endoscopía, probablemente en la intención de hacerte una biopsia, que esto es para hacer diagnóstico, ¿cierto? Sí, sí, Ujú. también fue parte de mi endoscopia. Ujú. Y ahí platícanos un poco del lado económico, porque esto también es lo que vive alguien que tiene celiaquía. O sea, no es barato llegar a estos diagnósticos, no es barato. No, no ha sido barato
el proceso ni de tantos médicos que he visitado, ni de los análisis, porque solo para llegar al diagnóstico fue, por ejemplo, el medicamento para gastritis en mi caso, más la endoscopía, más la biopsia. Pero adicional a esto, pues me tuvieron que hacer un montón de estudios para ver por el daño de la celiaquía, qué nutrientes no estaba absorbiendo mi cuerpo. Ujú. Entonces sí me la viví bastante tiempo en estudio tras estudio, ayuda nutricional para ver si ya me estaba regulando y otra vez estudios para ver que todo estuviera fluyendo bien. Y pues sí ha sido bastante complicado porque incluso los productos sin gluten son bastante caros. Ujú. Sí. ¿Qué información tenías tú sobre la enfermedad celíaca antes de? Me dices, sí, yo había leído, ¿dónde habías leído? ¿Qué sabías? Pues está en Google. Cuando empecé a ponerle un poquito más de atención a mi cuerpo y ver a qué alimentos estaba reaccionando, pues una inflamación de verdad excesiva, eh, es lo que yo catalogaba como harina. Ujú, Y empecé a investigar un poquito y a investigar, por ejemplo, sobre la intolerancia, sobre incluso alergias, porque la verdad es que yo no sabía qué era el gluten, no sabía cuál era la diferencia entre una alergia, una intolerancia, una celiaquía. Entonces, yo nunca lo catalogué como, ah, tengo esto, solo identifiqué que ese tipo de alimento no me estaba cayendo bien, ujú. pero por eso sabía que ya existía. O sea, tú pensaste en o tengo sensibilidad no celíaca al gluten o tengo síndrome de intestino irritable, ¿no? Que aparte es importante decir que tienen síntomas, sobre todo gastrointestinales, muy idénticos. Entonces, hay muchas personas diagnosticadas con síndrome de intestino irritable, que este sí es un síndrome totalmente muy diagnosticado en la población, sobre todo femenina. Y en realidad lo que tienen, pues son problemas digestivos autoinmunes, como es la condición de la celiaquía, o bien a lo mejor una sensibilidad no celíaca al gluten. Pero tú ya habías dejado, habías intentado probar la dieta sin gluten, habías empezado a buscar estas alternativas o en ningún momento habías comenzado por ahí. Y déjame decirte que fracasé horrible. Casi todo un año llevé una dieta intentando ser sin gluten, obviamente con un conocimiento casi nulo de qué eran los productos que tenían gluten, que no fuera lo obvio, Ujú, como la pizza tiene gluten, ujú, el pan de caja tiene gluten, ¿no? No metiéndome en temas muchísimo más específicos o productos totalmente limpios. Pero una vez que lo identifiqué como que me hacía daño, lo que hacía era programar mi consumo de gluten. Como una vez al mes me voy a comer una pizza. Y esta pizza va a estar lejos de mi periodo menstrual porque cuando me llegue mi periodo voy a estar súper inflamada, entonces no quiero que sea como una doble inflamación porque me va a ir muy mal. ujú. Y sí tardé bastante tiempo hasta que fui al médico, ya tuve un diagnóstico en poder cortarlo como, pues ahora sí que de raíz. Ujú. Y es importante decirles que de hecho para que puedan hacer ese diagnóstico, o sea, estas pruebas de anticuerpos que le hicieron, este estudio de la biopsia que le hicieron, tenía que estar comiendo gluten. Entonces, de alguna manera el que ella lo hubiera quitado antes, a lo mejor hubiera disminuido los síntomas, pero lo hubiera tenido que volver a introducir para poder hacerse estos estudios y saber si efectivamente era celiaquía o no era celiaquía. ¿Y qué tan difícil es seguir una dieta sin gluten hoy en día, sabiendo que, a ver, ya hay más productos, ¿no? Ya hay más información, también estas modas que se han puesto han abierto la oportunidad a que la industria pues busque hacer formulaciones sin gluten, pero tiene sus aristas, sus dificultades todavía. ¿Cómo ha sido para ti? Ha sido bastante complicado. La verdad es que esta moda de productos sin gluten, creo que lejos de ayudar, sí lo vuelve más complicado porque hay muchos productos que tienen esta etiqueta o que así los venden, es su logo de mercadotecnia, pero en realidad no son sin gluten y lo vamos descubriendo pues a la manera pues muy negativa por medio de una intoxicación. Entonces, consumir productos certificados sin gluten ha sido una de mis opciones como para poder llevar mi dieta más limpia, pero sí es muy caro.
¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 12 años de trabajo en Body Santé? En donde hoy por hoy atendemos de uno a uno a más de 150 pacientes al mes que se encuentran a lo largo del mundo, ya que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares de Europa. ¿Quieres ser uno de ellos? Ingresa a www.bodysante.com y agenda tu cita. Nos encantará que seas parte de Body Santé, el lugar donde fielmente trabajamos en nutrir tu ser. Y ahora que ya conoces un poco más de nuestros orígenes, es momento de volver al episodio. Yo pienso en el tema social. Tú mencionabas hace rato la pizza, ¿no? Que es algo, a ver, tiene 25 años, creo que dijiste 25, 26. En esas edades, o sea, uno se junta con sus amigos a cenar pizza, uno sale a cenar y a comer alimentos que pues son como muy fáciles y de gusto común, ¿no? ¿Qué tan complicado ha sido esta parte de socializar, de salir a las fiestas, pensando en una boda y que pues te dan comida? ¿Cómo es para ti? Horrible. Sí, la verdad, yo creo que la celiaquía sí me llegó a aislar bastante, bueno, me llegué a aislar bastante. En muchísimas fiestas, sean familiares o sean de personas no tan cercanas, no hay nada que yo pueda consumir por riesgo a contaminación cruzada o directamente porque la comida que están ofreciendo tiene gluten. La historia más triste, por ejemplo, en la cena de Año Nuevo, me tocó llevarme mi propia comida. Es muy complicado. Yo totalmente dejé de salir con mis amigos porque incluso con ellos, cada vez que los veo, me toca volverles a explicar todo por lo que estoy pasando. O sea, no es algo que ellos tengan registrados y que lo comprendan y que busquen hacer un momento más ameno para mí. O sea, Ujú, siempre es como de, oigan, acuérdense que si traen pizza, pues me voy a contaminar, ¿no? O ujú. sea, sí ha sido muy complicado. Incluso ir a comer a casa de mis papás para mí es peligroso. El único lugar donde yo me siento segura es en el departamento donde vivo, porque ya limpié de por él a la cena, todos mis productos, mis kits de cocina están limpios, mis cazuelas, mis palitas, nada toca gluten, pero si yo voy a casa de mis papás, cocinar siempre es un riesgo. Enseñar a la gente, a las personas, oye, no esta botana que me trajiste, o sea, te lo agradezco bastante, pero me intoxico, o sea, sí es, creo que de verdad tienes que convivir con una persona celíaca todos los días para estar en contexto de lo complicado que es. No hay una disponibilidad, no hay un entendimiento, que explicarle a alguien contaminación cruzada lo ven como una exageración, no como una necesidad. Entonces, salir a un restaurante, por ejemplo, es súper peligroso porque si le explico al mesero, el término que yo uso cuando salgo a comer es soy alérgica al trigo, porque creo que causa un poquito más de impacto a las personas decir soy alérgica, como que piensan, ay, se le va a cerrar la garganta y aquí se me va a morir, entonces Y déjame la tener muchísimo ambulancia y me cuidado. van a hacer, ajá. Exacto. Entonces, es lo que digo y, por ejemplo, algo súper fácil. Oye, ¿me traes una ensalada? Soy alérgica al trigo, por favor no le pongas frutones, por favor mejor no me le pongas frutos secos, no vaya haciendo. Eh, la vinagreta me la traes aparte, si tiene pollo que sea a la plancha, o sea, nada empanizado. Y llegan y se les olvida y me traen una ensalada con pollo empanizado y con crutones. Entonces se la regreso, le digo, oye amigo, pues te dije que soy alérgica al trigo, no me lo puedo comer. Ellos lo único que hacen es quitarle estos ingredientes y regresármelo, ¿no? Y es como de, no, amigo, no me la puedo comer. O sea, Ujú. de verdad las personas no entienden pues el impacto. O me ha tocado que les digo, oye, tus tostadas, no sé, tus mariscos, ¿tienen salsas negras? Es que tienen trigo y soy alérgica al trigo. Y su respuesta es como, sí, pero súper poquito. O me dicen que no porque le ponen muy poquito y es como de, no, amigo, o sea, una gotita y me intoxico. O sea, no es tiene mucho porque no me gusta el sabor, es una necesidad médica que de verdad la gente no entiende.
Sí, y es que creo que la gente piensa en gluten y piensa en el trigo. O sea, nos es fácil pensar en la pizza, nos es fácil pensar a lo mejor en el pan de hamburguesa, en el pan de caja, o sea, cualquier cosa que tenga pan, ¿no? A lo mejor nos resulta muy sencillo entender. Pero tú hablas ahorita de la contaminación cruzada y habrá a lo mejor gente que todavía no tenga el conocimiento, no ha tenido la necesidad, porque eso también lo conoce mucho más la gente que tiene a lo mejor niños que han tenido alergias alimentarias, el marido que resulta que es alérgico al camarón y que pues nomás de que lo hagan en el mismo plato o olla de respuesta, pero habrá personas que no. Platícanos un poquito de qué conoces sobre la contaminación cruzada y cómo podría afectarte. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en el sentido de decir, aquí no lo cuidaron, yo no me di cuenta y me pasó esto? O sea, se manifiesta así. Sí, pues justo la contaminación cruzada es como lo acabas de decir. Si tú en un recipiente preparas algo que tiene trigo y después preparas algo para mí y me dices que ya no tiene trigo, ya quedan restos en este recipiente. Y esto no tiene que ser algo, por ejemplo, líquido, no tiene que ser un caldo como que le quede algo visible. O sea, están presentes las partículas. Eh, También pasa, por ejemplo, en las líneas de producción. Si yo compro un yogur natural, ok, pero si esta misma marca de yogur tiene un yogur que tiene granola y usan las mismas líneas de producción, yo ya no puedo consumir ningún producto porque todos los productos están contaminados para mí. Ahora imagínate esto a un nivel cocina. Si en un restaurante fríen, por ejemplo, aros de cebolla que están empanizados, y yo pido totopos y los totopos ellos los hacen y los fríen en el mismo aceite, para mí eso es contaminación cruzada y es peligroso. Todo lo que tenga contacto con una superficie o con un instrumento de trabajo o con la línea de producción de un producto que tenga gluten, para mí tiene gluten. Y sí puede que no lo vea, porque pues sí, no me estoy comiendo una pizza, no me estoy comiendo un bolillo, pero casi inmediatamente lo siento. O sea, para mí es muy fácil saber qué me intoxicó, porque casi inmediatamente me da una desesperación horrible, me pica mucho, o sea, en mi caso yo siento como mucha comezón en el lado izquierdo de mi cuerpo, me pica bastante y casi inmediatamente me da diarrea. Estos son mis síntomas como de me acabo de intoxicar, pero no es un aquí termina mi historia, dejo de ir al baño y ya estoy bien. No, la verdad es que los síntomas que más me molestan a mí son los que me pasan unos días después. Regresa mi neblina mental y para mí es bastante frustrante y yo soy matemática, entonces imagínate un matemático que no puede usar el cerebro porque no puede pensar, o sea, de verdad me frustró bastante. Me salen llagas en la boca, es una inflamación sistémica, entonces mi estómago está bastante inflamado, pero también me duelen las articulaciones. Y muchas veces no puedo ni estar en el teclado de la computadora porque me duele el pulgar, me duele mi dedo chiquito y es como de, ah, ok. Entonces, se vuelve en algo bastante molesto por una contaminación. La verdad es que no quiero saber qué me pasaría si ahorita me como una rebanada de pizza porque no lo he hecho, pero sí, ya soy muchísimo, muy sensible a la presencia del gluten. Y bien mencionas, o sea, este efecto tardío que también puede tener estos síntomas tardíos que pueden darse, que pueden ser a veces semanas después. O sea, por eso no es lo como ahorita y en una hora o como la gente cuando dice traigo una infección me tomo un Treda y se paró. O sea, va a seguir habiendo un proceso porque aquí hay una respuesta inmunológica. Aquí lo que hay que entender es que hay una respuesta inmunológica. Y esto daña, por eso ella mencionaba a la hora en la que le hicieron la biopsia que sus células de sus enterocitos y sus microvellosidades de su intestino estaban dañadas. Entonces el tema de la absorción se ve afectada por completo y puede traer muchas otras consecuencias porque ya no puede absorberlas bien. Entonces va mucho más allá de solamente el trigo, también habría que mencionarlo porque pues no es el trigo y ya, es el centeno, es la cebada, es la espelta, o sea, son varias cosas que pueden tener trazas de trigo o de algunos compuestos que den una respuesta similar, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, todo esto me reduce bastante.
las los productos que posibilidades de puedo, comer. Ujú. sí, 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 incluso el café instantáneo también vale la pena mencionarlo porque habrá algunas personas que pueden, hay un cafecito, ¿no? Y si tú no sabes qué es café instantáneo, podría darte también estas sintomatologías, sí. ¿Te ha tocado alguna experiencia? Ahorita me decías de, lo platico con mis amigos y les he tenido que platicar varias veces. Alguien que a lo mejor diga, "Ay, mejor ya no le invitamos o sea, que te sientas de plano excluida, digo, tú hablas ahorita de la Navidad, del Año Nuevo, de... Es difícil, o sea, te sientes de repente como que pega también en el lado emocional esta falta de sensibilidad social. bastante. No me ha pasado que, bueno, no me he enterado, que alguien diga, ya no la voy a invitar, pero el siempre sentirme excluida de estos momentos, por ejemplo, una rosca de Reyes, un cumpleaños en la oficina, o sea, todos estos momentos sociales que para las personas son totalmente normales, para mí se vuelve un recordatorio de que no puedo comer. Y más que eso es como una frustración, pues sí, es un proceso muy difícil y el sentimiento como que prevalece es la frustración de no poder conseguir también alimentos como de forma inmediata. O sea, si yo tengo mucha hambre ahorita, tengo que ser muy cuidadosa. Si no estoy en mi casa, no es como que puedo llegar a la tiendita y decir, ah, en una emergencia, una sabrita, ¿no? O Ujú, sea, tengo que ser súper, súper cuidadosa con todos los momentos. Entonces es muy frustrante. ujú, sí. Y en la hora de la compra, ¿en qué te fijas? Pues casi la mayoría de mis alimentos ya lo hago, todo lo que no esté procesado ni haya pasado por ningún proceso industrializado. O sea, compro frutas, verduras, carne, pero carne que no esté marinada, que no esté empanizada, que no esté empaquetada, o sea, totalmente natural. Un tema que ha sido muy complicado para mí, porque a mí me fascinan los lácteos, es queso y yogur. O sea, algo que ni me imaginaba yo que pudiera estar contaminado con gluten. Esos han sido muy, muy complicados. Entonces, mi nutrióloga me enseñó a leer las etiquetas, a cómo lo que dice contiene gluten, puede contener gluten, contiene gluten, Te lo y ves lo como un que no sí. diga, ajá, sí, Ujú, y lo que no diga, cuidado de todas maneras. Entonces, yo busco cosas que no tengan estos sellos y como que me caso con una marca. O sea, si yo sé que cierta marca de productos enlatados no me ha hecho ninguna reacción, la verdad es que ya no le busco. Y otra opción también es escribirle a la fábrica. Casi siempre traen un correo, un contacto, escribirle, decir, oye, tus productos son aptos para personas celíacas y ya ellos también proporcionan una guía de esto. ujú. Hay mucha gente que luego se atreve, sobre todo en los restaurantes, a decir como, sí, sí, no tiene gluten. Pero en las empresas grandotas, o sea, se la piensan porque pues puede ser tema de demanda, ¿no? Entonces, Sí, sí se la exacto. van a pensar dos veces, mejor le van a decir, sabe que sí se hace en un lugar o puede traer contaminación cruzada. Porque esto de los lácteos también que mencionas me parece bien importante porque habrá muchas personas que a lo mejor digan, es que también soy intolerante a la lactosa y a lo mejor no. A lo mejor es por el tema de la contaminación cruzada que se da en muchos, los métodos en sí de preparación, de envase, todo eso hace que pueda tener esta respuesta porque sí puede haber ahí algo. Ahorita que mencionas tu experiencia, a mí me gusta mucho viajar. No viajo tanto como quisiera, pero me puedo imaginar un poco que esto también se aumenta todavía más en cuestión de dificultades a la hora de un viaje, porque yo, por ejemplo, hay alimentos que de verdad no me caen bien y sé que en los viajes hay altas probabilidades de que regrese inflamada. ¿Qué pasa cuando vives con celiaquía y tienes que viajar? Digo, y sé que aparte tienes intenciones y también te gustan los viajes, entonces platícame. Sí. Sí, la verdad yo soy bastante, bastante callejera, me gusta mucho viajar y no lo he hecho tanto desde que fui diagnosticada porque justo ha sido muy, o sea, una experiencia muy negativa. Todo me caía súper mal, incluso teniendo cocineta, cuando todavía no tenía tanto tiempo de conocer los productos y todo, fue una experiencia bastante negativa. Creo que lo mejor es
llevar mi comida o quedarme con los productos más naturales, intentar no comer en la calle, pero sí es una experiencia a la cual le tengo bastante miedo porque no me suele ir muy bien. Ujú. ¿Cómo, digo, sabiendo ahora que hay varios contextos en donde puede ser difícil, ¿no? Desde el momento de la compra, la selección, el tema social, ¿qué recursos emocionales has tenido a los que has tenido que recurrir como para decir, a ver, esto voy a salir fortalecida o tengo que estar fortalecida porque pues con esto voy a vivir? ¿Has tomado terapia? ¿Es parte importante del acompañamiento profesional que has tenido? ¿En qué te apoyas? Sí, ahorita sí estoy yendo con un terapeuta. Ha sido un proceso bastante complicado para mí, aparte de que el consumir gluten me causaba un ataque de ansiedad. Entonces, también estoy con psiquiatra, también estoy con antidepresivos. Es un proceso que sigo trabajando para no depender de esto, pero sí he necesitado bastante ayuda. Em, También estoy en varios grupos de apoyo, por ejemplo, en Facebook, en varias comunidades. Hay un grupo de México, me metí incluso hasta en grupos de Estados Unidos, porque muchas personas comparten su experiencia y yo no conozco otra persona que sea celíaca, pero leer la experiencia de estas personas me hace sentir que no estoy sola y que no soy la única persona en el universo que pasa por todas estas cosas negativas. Y así como mi personalidad a lo mejor lo tomó pues de una manera muy depresiva, hay otras personas que lo pueden tomar así como de que no pasa nada y ahorita le echamos todos los kilos, y leer su experiencia también pues me levanta Ujú. Y sí y pasa, diferentes ¿no? puntos de vista. O sea, sí Sí. pasa. También el no prestarle atención podría ser algo muy negativo. Tú hablabas hace rato de cuando has tenido estos, que ha quedado claro que ha habido contaminación cruzada y que has pedido que sea sin gluten y no les ha importado, también te salen aftas. ¿Has tenido que hacer monitoreo continuo para ver si se han desarrollado otras enfermedades autoinmunes? ¿Estás constantemente revisándote ahorita con tu médico o ya han espaciado más tus consultas? Ya espaciamos un poquito más las consultas, pero sí pasamos por un proceso de muchos análisis para descartar justo que hubiera otras enfermedades autoinmunes. Sí llegué a un punto de más o menos estabilidad y ya, por eso espaciamos las consultas. Hoy en día tienes recursos, por ejemplo, de algunas enzimas digestivas para cuando por alguna razón accidental has llegado a consumir que hayas necesitado utilizar o que ya conozcas. No, no ¿No? conozco nada Ok. del tema. Bueno, porque existen, ¿eh? También ese es un tip importante. Obviamente esto no significa que, ay, entonces sí puedo comer, no, pero si ya te diste cuenta que probablemente le quitaron los crotones a la ensalada y solo te dejaron ahí la lechuga con jitomatito, pues a lo mejor sea algo que puedas tomar, ¿no? En dado caso. Y que son, creo Ok, que, recursos importantes que los pacientes pueden tener para también, pues, evitar mucho sentirse en esa exclusión social en la que nos lleva la comida. Porque tú mencionaste hace ratito la rosca de reyes. Y sí hay lugares en donde venden rosca de reyes sin gluten, pero también las modas que tú mencionabas hace rato, que más que ayudar, creo que también han afectado en que se le pierda la seriedad. Muchas veces dicen ser sin gluten, pero las hacen en el mismo lugar porque no traen la harina de trigo, pero las hacen en el mismo lugar, en el mismo momento, en el mismo horno de las que hicieron que sí traen gluten. Entonces, esto también es un tema que aquí llamo a la seriedad de los productores, ¿no? Y muchas veces como alternativas son productores pequeños. No sé si esa ha sido tu experiencia, como panaderías que tienen una buena intención de ser más incluyentes y más diversidad en los alimentos, pero que esto no necesariamente lo hace apto para un celíaco. sí, exacto. Lejos de ayudar, la verdad es que sí, pues causa bastante daño. Ujú. ¿Qué recomendación desde la experiencia que has vivido le podrías decir a una persona que a lo mejor como tú está llegando recientemente al diagnóstico, incluso no ha llegado al diagnóstico, pero al escucharte, más bien ya tiene rato en el diagnóstico, pero al escucharte se ha sentido que a lo mejor le falta poderlo hablar, le falta poderlo trabajar? ¿Qué recomendación le darías para sentirse mejor a nivel física, mental y espiritual, que es la base de Ser Nutritivo Podcast? Yo creo que seguir buscando ayuda, no darte por vencido. Creo que
compartirlo tanto con un terapeuta si es una opción, como estos grupos de ayuda de Facebook. Creo que estar en contacto con personas que están pasando por lo mismo ayuda mucho, muchísimo, y te hacen sentir menos solo y sacar toda esta experiencia de tu ser, todo por lo que has estado pasando, que a lo mejor nadie de tu entorno comprende, pues es un proceso bastante liberador. Y creo que también las personas de tu entorno, si ellos te quieren, te valoran, pues están receptivos a ayudar y a escuchar tu experiencia. Entonces, pues que se animen a compartir y hablar y a seguir buscando. Ujú. Y también vale la pena aquí también empaparse de lo que es la enfermedad, ¿no? Porque dice una terapeuta que me gusta escuchar su podcast que se llama Marian Rojas, a lo mejor la has escuchado, que dice comprender es empezar a sanar. Y cuando tienes una enfermedad, cuando tú empiezas a comprender y aparte ser comprendido, te permite empezar a sanar lo que estás viviendo. Entonces, el valor aquí que tiene tanto el estudio, ¿no? Del conocimiento, como también la comunidad, para que esa persona sienta comprensión interna, pero también comprensión desde el lado del exterior. Y en este lado del exterior, ¿qué le dirías a las personas que tienen o acompañan o viven con alguien que tiene una enfermedad celíaca? Para que sean más sensibles. Creo que este mensaje nos queda a muchos de los que estamos escuchándolo. ¿Cómo ayudarías a sensibilizarnos un poco más, además de con tu historia? ¿Qué les dirías? Yo les diría que por favor tengan mucho cuidado con la contaminación cruzada, porque creo que convivir con alguien te pone en riesgo y solo con esta parte ya te ayudan muchísimo. El preguntarte, oye, ¿quieres ir a cenar? ¿Hay algo que tú puedas comer en este lugar? O sea, tomarte en cuenta, el no excluirte, el saber que tienes una condición y si no están totalmente seguros de algo, el tener la iniciativa de preguntarte, porque al final tú sabes más que ellos porque lo vives todos los días. Entonces, si tienen preguntas que no lo asuman, porque puede que no estén causando una ayuda, entonces esa comunicación, esa apertura, esas ganas de ayudar, por más mínima que sean, la verdad es que ayudan un montón. Y aplican en todas las enfermedades, y la enfermedad celíaca no es la excepción, ¿no? El interesarnos por los demás, entender que tienen Sí. sus propias necesidades, el preguntar, el ser empáticos también con lo que pueda vivir la persona, creo que eso es elemental. Y en eso es en lo que creo que puede ayudar el compartir las experiencias y escuchar experiencias como la tuya en este podcast, porque creo que a veces podemos comprender la teoría, podemos hablar desde la teoría, pero la experiencia nos permite realmente sensibilizarnos, ¿no? Habrá personas que que estén eliminando el gluten por moda, por gusto, por una sensibilidad no celíaca al gluten, por alergias, y hay personas, incluso en estas últimas condiciones que mencioné, es importante para esa persona. Entonces el respeto viene desde aquí. No te está diciendo que no lo puede comer o simplemente no lo quiere comer, respetar, no invalidar esas necesidades que está teniendo, ¿no? Y como paciente que lo estás viviendo, bien decías hace rato, pide ayuda y expresa tu condición. O sea, creo que necesitan levantarse y a dar voz, porque si lo callas, menos vas a recibir esa ayuda que necesitas. O sea, no hay nada que esconder aquí. Es algo que necesitas hablar para que los demás también te puedan ayudar, ¿no crees? Fíjate que ahorita que dices invalidar, me ha tocado tantas experiencias de invalidación, o sea, tanto en lugares donde voy a comer donde creen que estoy exagerando cuando les pido algo, como incluso hasta personas muy cercanas a mí, o sea, que no tienen conocimiento de la enfermedad y me hacen comentarios como, oye, no exageres ni que fuera cáncer, o oye, pues de seguro es estrés y no estás enferma. Ujú. Oye, de seguro sí lo puedes comer, pero como no lo intentas, ya no te has dado cuenta. Y es tan frustrante, es como de, ya ni te voy a decir nada. Ujú. Sí, sí, porque no recibes esa comprensión, ¿no?
Y Sí, viene desde el desconocimiento, no hay más. Yo no, totalmente. no quiero pensar que sea por maldad, ¿no? O sea, simplemente no conocen y no le hemos prestado atención a divulgar que sí existe una parte de la población que realmente necesita quitarlo y que es tomarlo con seriedad, porque es una enfermedad igual de importante que todas las enfermedades autoinmunes y que muchas otras enfermedades, ¿no? Creo que de repente le damos mucho peso al cáncer y obviamente lo tiene, pero no es la única enfermedad a la que tendríamos que tomar con seriedad. Todas las enfermedades tienen lo suyo, tienen sus propios retos y esta no es la excepción. Rubí, algo con lo que te gustaría cerrar. Estamos cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales, nuestro invitado y yo, las preguntas que nos dejes. Por lo pronto, regresamos al episodio. Pues decirle a las personas que están pasando por una situación similar que no están solas, que siempre pueden aprender algo, que siempre busquen ayuda y que se cuiden siempre, porque al final no los va a cuidar alguien más, tienen que ser totalmente responsables ellos, por más difícil que sea, pero es la única manera. El autocuidado, ¿verdad? Es Sí, a donde nos llevan las enfermedades, sí, así es. Y fíjate que en Ser Nutritivo Podcast, y creo que lo sabes, creemos que la parte de nutrirnos es física, mental y espiritual. Y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados. Entonces, nos gustaría saber hoy qué recursos tienes y utilizas para nutrirte mentalmente. yo uso mucho la música. La verdad es que me ayuda bastante a canalizar mis emociones cuando no las estoy trabajando de una manera adecuada. Entonces, también lo uso como para aprender nuevas cosas sobre lo que estoy sintiendo y lectura es lo que utilizo yo. Hace poquito compartíamos en las redes sociales, en las que son de Nutrióloga Gris, no las de Ser Nutritivo Podcast, justamente evidencia científica sobre la música y efecto terapéutico. Y es muy interesante tener ese recurso. ¿Y la parte física, cómo la disfrutas nutrir? Ejercicio. Yo si no entreno, me vuelvo loca. Tengo que entrenar casi todos los días porque mi vida me lo demanda, mi estilo de vida, mi estrés, mi todo me demanda Como para canalizar. liberarlo. Roby, muchísimas gracias por todo lo compartido. Gracias por abrir tu experiencia y contárnosla aquí en este espacio. Espero que te hayas sentido cómoda con lo que nos compartes, porque sé que contarnos lo que se vive, pues muchas veces es abrir estas ventanitas, esta caja de Pandora, ¿no? Y puede haber muchas emociones por ahí, pero creo que también puede ayudar a veces a sanar y a otras personas a comprender, ¿no? Entonces, gracias por eso. Y a ti comunidad también, que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Qué gusto que hayas escuchado este episodio hasta acá. Si conoces a alguna persona que esta información le pueda ser de valor, házela llegar. Y recuerda que mientras estamos en temporada, en esta temporada 10, nos encuentras cada jueves en un episodio nuevo. Muchas gracias. ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com/Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.